Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que están en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN. Gracias a Bárbara Redondo, que es fundadora y presidenta de I'm Here. Gracias, Bárbara. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Jesús Lemus, periodista. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, gracias por Bueno, aquí te invitamos hace algún tiempo con la aparición de tu libro Los Malditos, y de lo que hablaremos en esta noche también. Pero bueno, no puedo iniciar este programa sin decir que, independientemente de que hablaremos de I'm Here y de lo que están organizando para estas próximas horas, desde luego para este programa es muy importante decir que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje de tuit en su cuenta, en donde está anunciando el presidente que este mismo jueves la reforma entrará en vigor. Se refiere a la reforma del código que se hizo precisamente para el tema del indulto, y bueno, pues dice: este mismo jueves la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patistán Gómez. Y bueno, pues Bárbara, Jesús, desde luego es un caso emblemático, claro, un caso muy importante que en este programa hemos seguido muy de cerca, porque estamos hablando de un hombre que durante 13 años ha estado en la cárcel, sometido a un proceso judicial totalmente irregular, lleno de carga indebida, digámoslo así, en su procedimiento judicial. Y bueno, pues estamos hablando de que a la hora de revisar el expediente y la situación de Alberto Patistán en los últimos años, se ha creado una ola solidaria nacional e internacional por la liberación de Alberto Patistán, y hoy estamos viendo cómo eso tiene un resultado muy importante con el anuncio que hace Peña Nieto para la libertad de Alberto Patistán a través de la figura, Jesús, del indulto. Que bueno, hablamos de Patistán como un caso emblemático, como lo que nunca debió haber sucedido, de un ciudadano chiapaneco, profesor indígena, que quedó atrapado en una circunstancia que lo dejó 13 años en la cárcel. Sigue en la cárcel y el jueves tendrá su libertad. Pues yo creo que es algo finalmente, Carmen, de lo que el gobierno le estaba debiendo mucho a la sociedad, ¿no? Sí. Al reclamo de una aplicación de la justicia, en el caso de Alberto y en el caso de otros muchos más presos que hay, que todavía que tienen que someterse a revisión sus casos terribles, como de violación de derechos dentro de las cárceles, o simplemente del mal debido proceso que no se revisa, y esto yo creo que es la punta de la madeja que nos debe de dar una esperanza. Desde luego que sí, y bueno, me está comentando nuestra productora Karina Maciel, el abogado Leonel Rivero nos está confirmando una entrevista con Alberto Patistán ya en libertad. Tuvimos oportunidad de conversar con él, probablemente la última entrevista en cautiverio que concedió cuando estuvo en la Ciudad de México hace algunos días, precisamente en atención médica, que tuvo que venir a la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos anunciando ahora que tendremos la posibilidad de hablar con él en libertad en esta anunciada ya decisión presidencial de indultarlo. Una historia verdaderamente muy importante en México, relacionada con una situación en Chiapas, como sabemos, muy compleja. Y bueno, pues el anuncio de esta noche es muy relevante por su significado, por su alcance y por lo que tiene que ver precisamente la historia de Patistán. Y bueno, nos lleva desde luego esto que ya abordaremos en cuanto ocurra formalmente lo que el presidente Peña está anunciando, nos lleva a Bárbara Redondo, pues de algunas maneras, digamos, a lo que te impulsa, a lo que finalmente tiene que ver con esta idea de organizar lo que has organizado para convocar a gente como Jesús Lemus, a convocar a otras personas, esto de aquí estoy o I'm here, que tiene que ver con lo que tú nos vas a contar en esta noche. Platícanos. Así es. Te cuento, Carmen, esto es algo que empecé el año pasado en Monterrey. Yo era una periodista y llegó un momento en el que dije, no es posible que las cosas estén así en Monterrey, en mi ciudad y en México. Y pensé, seguro hay Gandhis del siglo XXI, Madres Teresas, mucha gente que hoy por hoy está haciendo cosas en sus ciudades, en sus países, que han roto paradigmas y que no hablamos de ellos lo suficiente. Entonces me di a la tarea personal de buscarlos, y una entrevista me cambió la vida con una activista iraquí que se llama Zainab Salvi. Ella fundó Women for Women International y su papá pues fue el piloto personal de Saddam Hussein. Ella vivía en el complejo de Saddam, estuvo ahí 12 años, tuvo que escapar de ese complejo y a los 23, sin un peso, crea esta organización que hoy, 20 años después, está en 8 países en zona de guerra. Entonces, cuando me tocó escuchar su historia, entrevistarla,
dije, tengo que compartir esto más allá de un artículo, porque en México necesitamos mucho esa esperanza, esa inspiración, empoderarnos y darnos cuenta que hay mucha gente haciendo cosas para cambiar todo aquello que no nos gusta. Y también es el caso de Jesús. Lo conocí este año y me impactó su historia, su libro de los malditos, lo leí en una noche, en 3 horas. Y esos temas yo creo que hoy por hoy en México, como el del perdón y de la justicia, son de los más importantes. Después de 6 años de hablar de víctimas y de esta venganza y odio, tenemos que también ver el otro lado de la moneda, que es reconciliarnos y entender el origen, yo creo, de nuestra situación. Bueno, desde luego que el caso de Jesús Lemos, y quién lo dijera, hoy que hablamos de Alberto Patistán, este caso emblemático que tiene esta ruta de salida a la libertad, sí, de muchas maneras toca tu historia, toca tu propia vivencia. Tú como periodista en Michoacán sufriste una acusación, fuiste sometido a un proceso judicial injusto, fuiste sentenciado, te llevaron a una cárcel de alta seguridad, conviviste con los reos más peligrosos de México y decidiste no morirte ahí. Exacto. En ese intento, simplemente entre las paredes de la cárcel, y escribiste un libro, sí, que, bueno, nos lleva a esto que está haciendo finalmente, Bárbara. Y yo pienso, Carmen, que el caso de Alberto Patistán toca de alguna forma, pues, y me identifico y me siento solidario. De mil maneras. Y me veo, y él es, como me vi, lo veo, y como él me ve, se verá, estoy seguro, ¿no? Entonces... Cuéntale al público lo que te pasó, porque, bueno, hicimos un programa contigo, pero valdría la pena que contaras lo que te pasó. Muy brevemente te lo platico. Yo fui acusado de narcotráfico en Michoacán en el 2008. Yo ejercí el periodismo en esa localidad, en La Piedad, Michoacán, y en mi medio, El Tiempo de la Piedad, comencé a hacer crítica constante a los amigos del entonces presidente de la República, Felipe Calderón. Seguramente alguien se sintió ofendido y muy afectado por lo que yo publicaba en el periódico, y de alguna parte vino la orden para que me secuestraran. Y un informante, un jefe de policía de Guanajuato, que era mi fuente informativa, me tiende una celada y un día me invita a compartir alguna información que tenía, que no era nada raro que así lo hiciera, pero me secuestra y me lleva y me mantiene en una casa de seguridad de la Policía Ministerial de Guanajuato por espacio de 2 días y 7 horas, sometido a tortura. Y en ese proceso de tortura me presentaban actas de autoincriminación que querían que yo firmara, cosa que nunca hice, porque yo sabía que si firmaba, pues estaba firmando mi sentencia de muerte prácticamente dentro de la cárcel. Entonces, no firmo, pero finalmente ellos, el Ministerio Público, me presentan ante un juez federal y me acusa de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada en base a una sola acusación: el señalamiento de mi fuente informativa, que dice que yo era un narcotraficante porque me juntaba con gente extraña. Ese es todo el razonamiento. Y en base a ese razonamiento, el juez toma la decisión de otorgarme el auto de formal prisión. Y no conforme con eso, me trasladan a Puente Grande. Cuando le fui incómodo al gobierno de Guanajuato, al gobierno de Manuel Oliva, al del panista, le fui incómodo por la ola mediática que hizo Reporteros Sin Frontera, señalando de que había un periodista acusado de narcotráfico sin prueba alguna en la cárcel de Guanajuato. El gobernador Oliva le pide al juez de mi causa que me saque de ahí y me mande a otra cárcel. Lo único que podía hacer mi juez era mandarme a una cárcel federal. Y para esto el único argumento que podía sostener era que yo era un reo de alta peligrosidad. Por eso solicita a los peritos del Cerezo de Puentecillas, donde inicialmente yo ingresé, que me haga un estudio criminológico, y me lo hacen en base a 2 preguntas: ¿cómo te llamas y qué edad tienes? Y en base a eso, la perito que me tomó ese estudio criminológico determina que yo soy un reo de alta peligrosidad y dice que puedo crear un instrumento letal a partir de cualquier cosa que se me proporcione. Y por eso me mandan a la cárcel federal de Puente Grande como reo de altísima peligrosidad. Una vez que estoy allá, enfrento un proceso penal a todas luces fuera de toda lógica, pues, jurídica. Yo no soy abogado, pero sé leer, ¿sí? Y me llevan a mí, pero mi proceso se queda en manos de un juez en Guanajuato. Y el juez en Guanajuato hace todo por exhorto conmigo, encerrado en Puente Grande, lo que dilata más el caso.
Y esa dilatación de la justicia es lo que hace que yo me aviente 3 años y 5 días en la cárcel. Y esto viene, bueno, a colación en el caso de Pakistán, de que no dudo que le hayan hecho las mismas que a mí me hicieron. Y en mi caso, yo salgo porque luego de que en mi proceso asesinan a mis abogados. Los que llevaban mi defensa los asesinan. Y ellos estaban, como fue el caso de Felipe Calderón, se criminaliza a la víctima, ¿no? Se señaló que fue un ajuste de cuentas en algunos medios de comunicación y ahí quedó. No más se conoció del asunto de los abogados, pero yo quedé sin abogado y quedé sin nadie que me defendiera y yo tuve que llevar mi propia defensa, sin ser abogado. Yo y mi mujer, que ella muy valiente me ayudó y me respaldó siempre en todo momento, llevamos el caso. Y ella, pero al final de cuentas, Carmen, nunca había una aportación de una prueba. Por eso nosotros estábamos como aportando pruebas, pero como a ciegas, para ver si en qué momento presentaba una prueba en contra. Y así es como se lleva mi caso. Llegó el momento de la sentencia y el juez tomó en cuenta lo mismo que para darme el acto de formal prisión, para sentenciarme. Y me sentencia condenatoriamente a 20 años de prisión. Y 20 años de prisión me los dicta por escrito para que los pase en la cárcel de Puente Grande. En la de alta seguridad. En la de alta seguridad. Tremenda. Sí, donde... Es una cárcel tremenda. Donde la tortura a todas luces, todos los días, se aplicaba como una forma de dominio o de trato al interno, sin nadie que dijera nada. Y los carceleros hasta lo gozan. Y el preso como que se acostumbra. Y es una cosa muy extrema que de veras se requiere una revisión a fondo de cómo se trata a los presos en la cárcel de Puente Grande. ¿Qué es lo peor que te pasó? Lo peor que me pasó... Déjame hacer una pausa, claro, y nos platicas. Claro que sí. No, bueno, es que tu historia es simple. Bueno, regresamos en esta conversación con Bárbara Redondo, presidenta de I'm Here, y con Jesús Lemos, periodista. Ahora nos cuentas, Bárbara, precisamente lo que has organizado para México y con estas personalidades que, como Jesús, pues están en esta idea de recuperar historias, tocar fibras, impulsar conciencias y todo lo que I'm Here pueda sugerirnos. Pero yo que estaba preguntándole a Jesús, déjame regresar al tema de la cárcel en la que estuviste, cárcel de alta seguridad, y te pregunté qué es lo peor que te pasó ahí, porque tú dices algo muy importante: debe revisarse el sistema carcelario, porque lo que pasa dentro de las cárceles es lejano a lo que uno esperaría, que es la rehabilitación, la reincorporación de las personas a la sociedad. Acaba siendo... Sí, no. ¿Qué es lo peor que te pasó? Lo peor que me pasó a mí dentro de la cárcel de Puente Grande fue vivir 6 meses aislado, sin comunicación con ninguno de los internos, más que a hurtadillas, estar desnudo en la cárcel las 24 horas del día, sin nada de posesión a mi alcance, y que en las noches me sacaran a bañarme con agua fría en el patio, a rodar por el patio, y unas palizas tremendas como parte de la terapia de reeducación. ¿Terapia? Eso era la terapia de reeducación. Y entonces eso fue lo peor que me pasó, y eso, Carmen, por eso insisto yo que se debe de revisar el sistema carcelario, porque eso ni remotamente puede hacer que alguien se quiera rehabilitar si cometió un delito. Yo no había cometido ningún delito, no tenía de qué rehabilitarme, ni por qué buscar una reincorporación social. Yo nunca he estado disgregado de mi sociedad. A mí me arrancaron, que fue muy distinto, y me llevaron. Pero si yo hubiera sido un delincuente, no, aquellas palizas que me ponían en las noches, el estar tiritando de frío en las madrugadas, la privación del sueño y del hambre, y de la alimentación en forma constante, lo único que me hubiera engendrado a mí hubiera sido odio, rencor, coraje, porque dentro sientes un odio y un rencor contra todo. A veces contra la misma visita que va tan amablemente a hacerse solidaria con el preso que está en la cárcel, la rechaza uno ya por la propia naturaleza del comportamiento que te obligan a tener dentro de la cárcel, porque en la cárcel hace uno cosas que ni los animales harían, Carmen. Sí. ¿Cómo qué? Como recoger la comida del suelo, como comer y juntar el agua del suelo para poder beberla. Eso. Y eso no es una condición humana. Eso es una condición que se debe de revisar por parte de la autoridad, y que pongan a trabajar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que deje de ser comparsa de las
autoridades policiales y carcelarias en México, porque eso es comparsa, porque en la cárcel federal de Puente Grande pasaba una cosa bien curiosa. En el sector donde yo estaba aislado, en COC, en el pasillo 3 y luego en el 1 y luego en el 4, en esas áreas donde estábamos desnudos, 8 presos, siempre había 8 presos desnudos en esas cárceles, en esa parte, había revisiones de la Comisión de Derechos Humanos. Sabíamos que había revisión porque cuando había revisión ponían a trabajar las cámaras de vigilancia, y cuando ponían a trabajar las cámaras de vigilancia nos daban uniforme y nos daban libros y nos daban televisión y nos daban galletas y refresco, y entonces desde la cámara de vigilancia, pues claro, era un preso modelo el que estaba acostado, sentado, leyendo en la tranquilidad de su celda. Pero se iba a la comisión después de 1, 2, 3 y a veces hasta 4 días. Se iba, te quitaban todo y volvías a la rutina. Esos eran como pequeños descansos. Era como pequeños descansos. Una simulación. Es una simulación. Y la Comisión de Derechos Humanos no creo que no sepa. No creo que lo haya ignorado o que haya sido víctima del engaño de la dirección de la cárcel del Ceferezo. Bueno, Jesús Lemus, es una historia tuya, desde luego muy impactante, que la has dejado registrada en Los Malditos, donde narras y cuentas y describes a los presos de alta peligrosidad que están en esa cárcel. Bueno, uno de ellos muy conocido, que es Caro Quintero, dejó de estar, por cierto. Sí. Tú dejas ahí el perfil de Caro Quintero en el libro Los Malditos, y bueno, pues ahora resulta que ya no está, porque pues salió por orden judicial. Él finalmente no se escapa de la cárcel, no se sale por la parte de atrás, él sale por la puerta grande. En la madrugada, pero sale. Sí, jugándole a como le jugó el Estado, le gana y le demuestra que bueno, lo juzgaron indebidamente en términos jurídicos, y ahí está, él alcanzó su libertad finalmente. Bueno, déjenme hacer una pausa, Bárbara, Jesús, para regresar con Bárbara. Y bueno, así como la historia de Jesús Lemus, otras historias que has podido identificar y que has convocado para un encuentro que tendrá lugar en la Ciudad de México, y de lo que nos hablarás después de la pausa. En la mañana hablamos con él. Sí. Bueno, entramos en la parte final. Bárbara Redondo, Jesús Lemus, después de escuchar a Jesús Lemus y bueno, hablar del caso Patistán, que el día de hoy decíamos, la noticia es que será indultado por Peña Nieto, anunciado por Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Bárbara, tú tienes, bueno, ya esta organización que has contado por qué surge, cuál es tu motivación, tu impulso, y organizaste algo que se va a presentar en la Ciudad de México. Cuéntanos más, además de Jesús, que está aquí presente. Sí, la próxima semana, el jueves 7 y viernes 8 de noviembre, pues será la primera ocasión que hacemos I Am Here en el DF. Y vienen 20 expositores de más de 10 países que van a hablar desde temas de salud, de activismo, de medio ambiente, del perdón, que lo vamos a ver con Jesús. Y creo que pues es una oportunidad muy importante para todos que nos permitamos escuchar cómo gente ha podido salir adelante a pesar de circunstancias muy difíciles. ¿Y qué hace diferente I Am Here de otros foros? Que nosotros también ofrecemos al público talleres donde podrán asistir el tercer fin de semana de noviembre aquí en la ciudad. Y el día del evento vamos a dar a conocer proyectos comunitarios a los cuales el público se va a poder anotar, y aquellos que quieran vivir una experiencia de hacer algo por alguien más y ver que sí, esos cambios sí quedan permanentes. Entonces queremos, al final de cuentas, crear una comunidad y generar un cambio social de la mano de esta gente que viene de diferentes partes del mundo, desde Japón, de la India, de Polonia. Viene un pandillero, Joey Morris, él es miembro de los Bloods, que es la ¿Dónde se van a juntar? Nos juntamos en el Metropolitan. 7 y 8 de noviembre. 7 y 8 de noviembre. Y todas esas personas estarán en este encuentro, y después dices, a los participantes se les va a invitar a, si quieren participar en algún proyecto específico. ¿Qué tipo de cosas están organizando? Sí, un proyecto que traemos que me encanta es con Lili Ye. Ella es una artista china de 72 años, era una maestra de arte en Filadelfia, y a los 45 cambió su carrera por completo. Entonces Lili lo que se dedica es recuperar espacios públicos abandonados. Trabaja con niños de la calle, drogadictos, etcétera, y con todas esas cosas que quedan rotas, los escombros, hacen mosaicos hermosos que quedan plasmados y ya se vuelven espacios seguros. Entonces con Lili estamos trabajando la posibilidad de lograr algunos 10 parques urbanos en la ciudad, y el público o quien nos vea se puede anotar estos proyectos como voluntarios, construir y diseñar el parque junto con nosotros y asesorados por Lili Ye, que ha hecho todo esto en todo el mundo.
Pues suena interesantísimo para la próxima semana, sí, bueno, para el 7 y 8 dijiste de noviembre, que es cuando estarán precisamente estos participantes de todo el mundo que acabas de mencionar. Y dices que en el caso de Jesús han tomado el tema del perdón. Sí. ¿Y qué cosa van a plantear ahí? Me he invitado, bueno, lo que pasa es que yo también he tenido que trabajar mucho, te comentaba después de las golpizas que me ponían, he tenido que trabajar mucho hacia el interior. Mira, pareciera algo difícil de platicar, bueno, de parte mía, porque yo nunca había pensado en cosas de espiritualidad, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando estuve en la cárcel, algo me llevó a voltear hacia dentro de mí. Cuando ya todo estaba fallado, Carmen, cuando todo estaba fallido, cuando ya no tenía ninguna esperanza de nada, comencé a buscar dentro de mí. Comencé a buscar y comencé a creer firmemente en Dios. Y comencé a entender la palabra del perdón, porque había una cosa que no me dejaba dormir, aún dentro de la cárcel, más allá de los golpes y las palizas y todo eso, no me dejaba dormir, estaba odiando a los que me llevaron ahí. Odiando. Todos los días, a toda hora, no podía vivir. Odiaba increíblemente a cuanto me figuraba yo que era el responsable de llevarme hasta allá, desde Felipe Calderón hasta el último de los regidores del pueblo. Entonces, me estaba yo matando, me estaba muriendo, y hubo una cosa, como una, no digo transformación ni mucho menos, ¿no? Pero sí hubo como un entendimiento a lo mejor de mi yo interno, y pude comprender que a través del perdón yo me iba librando poco a poco, sí, y me fui sanando y me comencé a curar. No me curé completamente, estoy en ese proceso, y la verdad es que yo me he sentido tan contento después de haber salido de la cárcel, y tan contento de no pensar ni siquiera en los que me hicieron daño, que me siento feliz finalmente. Pues ahí está tu experiencia, Jesús, que vas a compartir en este encuentro de I'm Here con Bárbara Redondo y todos los que van a participar, y les agradezco a los dos que nos hayan contado, que han estado aquí para platicarlo al público de CNN. Gracias, Bárbara, y estaremos en contacto. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias, Carmen. A ti, a los dos, gracias, y a usted que nos permitió acompañarles durante esta noche. Pásela bien y lo esperamos mañana.